Muchísimas gracias, de veras los felicito por este gran interés de estar aquí en esta reunión. Créanme que yo lo que he visto es que los sindicatos han trabajado muchísimo en beneficio de la seguridad social y han asumido riesgos políticos muy importantes. Van cambiando los sistemas de seguridad social para hacerlos más viables, y pues da gusto ver aquí, no sé, calculo 500 personas interesadas en este tema para luego platicar con sus representados. Quisiera agradecerle a Enrique Levet, un gran amigo de hace muchos años, un luchador de la seguridad social, lo mismo a Oscar de la Garza, que trabaja bajo el mismo concepto, a Rafa Garza, muchas gracias, también apasionados de la seguridad social. Entiendo que tengo alrededor de 40 minutos, voy a tratar de ajustarme a ese tiempo, y quisiera que le diéramos a la siguiente lámina. Eso de pensiones y con qué, realmente tiene mucho fondo. ¿Con qué las vamos a pagar? A mí realmente me preocupa que aún los sistemas reformados van a ser recursos insuficientes en el largo plazo. Y voy a tratar de explicarlo. Primero tenemos que irnos a las bases. ¿Qué es la base? ¿Qué es la seguridad social? La seguridad social no es otra cosa, ustedes pueden leer ahí la definición de seguridad social, pero no es otra cosa más que nos juntamos la sociedad para apoyar a las personas que ya no pueden trabajar. En cualquier definición de la seguridad social van a encontrar esto. Esta es la definición de la Organización Internacional del Trabajo, pero prácticamente todas definen a la seguridad social en los mismos términos. Nosotros decimos que no debe haber pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión. Y nos vamos a dar cuenta que hoy estamos ayudando a personas que todavía pueden trabajar, es decir, hay una pensión sin necesidad, pero también estamos faltándole a personas que necesitan de una pensión y que no se las estamos otorgando. Si ustedes ven aquí en la definición de la seguridad social, pues dice que hay que apoyar a las personas que ya no pueden trabajar, pues por riesgos de trabajo, por invalidez, por vejez, por muerte, pero en ningún lado de esta definición habla de antigüedad. ¿Por qué? Porque la antigüedad no necesariamente está ligada a la vejez. Es decir, hay sistemas de pensiones, por ejemplo, que a los 25 años de servicio me puedo jubilar. Si yo entro a los 20, a los 45 de edad me estoy jubilando en la plenitud de mi capacidad laboral y por lo tanto no estoy cumpliendo o me salgo de la definición de la seguridad social. La que sigue, por favor. Para ubicarnos a nivel nacional, en México hay 3 tipos de mexicanos desde la óptica de la seguridad social. Los que no cuentan con sistemas de pensiones, los que no van a tener acceso a pensiones, que es el 50% de la población económicamente activa. Es decir, siempre pensamos que alguien le da pensiones a esa gente, o el ISSSTE, o el IMSS, o los sistemas que ustedes le quieran llamar 65 y más. La realidad es que 50% no tiene acceso a pensiones. Yo creo que a estas personas hay que ayudarlas de alguna manera. Hay que empezar a hacer algo. Se empezó a trabajar en ello, ahí lo dice la pensión universal recientemente aprobada, pues va a apoyar a una parte de este 50%, pero con 580 pesos al mes. Luego está, ya dijimos, los que no tienen nada, 50%, los afiliados al IMSS. Los afiliados al IMSS es el 35% de la población y se divide en 2, como ustedes saben, los que entraron antes de 1997, que están en un sistema
de reparto, se le llama así, realmente debe ser un sistema de beneficio definido, que van a estar razonablemente bien, y luego están los de después de 1997, todos los jóvenes que obligatoriamente tienen que entrar a este esquema. Es el esquema de las AFORES. En este esquema, nosotros estimamos, y lo estimamos desde que se estaba discutiendo la ley, que los trabajadores iban a recibir no más allá de un 30% de su último salario. Y no es que las AFORES o las cuentas individuales estén mal, sino es que se le aporta, al ratito voy a explicar eso, se le aporta muy poquito a ese sistema de cuentas individuales. Voy a explicar en un rato más esa parte. Pero fíjense, llevamos 50% que prácticamente no tiene nada, otro 35% que va a recibir el 30% de su último salario, y si a eso le agregamos que la mayoría de los trabajadores del Seguro Social gana 3 o menos salarios mínimos, estamos hablando de que van a ganar menos de un salario mínimo. Para los muy puristas, sí sé que hay un tope, un mínimo en el Seguro Social, que es un salario mínimo, pero para cumplir los requisitos para alcanzarlo está bastante complicado. Entonces, sí vemos que mucha gente se va a quedar abajo del salario mínimo. Creemos que incluso el 70% de los afiliados al IMSS va a estar por debajo de un salario mínimo. Ya llevamos el 85% de gente muy amolada, de mexicanos muy amolados. La que sigue, por favor. Y luego está el otro grupo, el de los que están afiliados o que afilian a servidores públicos y universitarios, que es en donde la mayoría de ustedes caben. En estos sistemas, les digo, está el 15% de la población, y en estos sistemas se otorgan pensiones a los 25 o 30 años de servicio, sin importar la edad. El monto es normalmente el 100% del último salario, hay algunas que tienen topes. Todas las pensiones son dinámicas, es decir, crecen con algún indicador, con el salario de los trabajadores en activo o con el salario mínimo, etc. La mayoría son vitalicias con transmisión a beneficiarios. No hay relación directa entre las aportaciones y los beneficios, es decir, yo aporto por decir sobre mi salario, pero por poner un ejemplo, no aporto sobre el aguinaldo, pero cuando me jubilo me dan aguinaldo, me pensionan con aguinaldo. Es decir, no hay una relación directa de aportaciones y beneficios, y lo más grave, la última, prácticamente no existen reservas para hacer frente a este tipo de sistemas de pensiones. Entonces, esta es la realidad. No quiero ser pesimista, es algo que me preocupa mucho. 85% de los mexicanos no van a tener nada por la estructura de su sistema de pensiones, y otro 15% que tiene todas las ventajas desde el punto de vista de un contrato colectivo, de una ley, pero que no hay dinero para pagarlas. Entonces, vamos a tener un país envejecido y empobrecido. La que sigue, por favor. También, para poner las cosas en contexto, estos son los sistemas de pensiones que operan en México. El IMSS asegurador, que ya reformó solo a las nuevas generaciones. Al ratito quisiera que se acordaran de estoy subrayando esta parte, solo a las nuevas generaciones. El IMSS patrón, que es uno de los sistemas más grandes de México, es decir, las enfermeras, los médicos, etcétera, del propio Seguro Social, solo reformó a las nuevas generaciones. El ISSSTE ya reformó algo a la generación actual, bastante a las nuevas, cambiaron a cuentas individuales. Luego, los que podrían afectar indirectamente las finanzas públicas federales son los estados, los sistemas de pensiones estatales, como el ISSSTE-León, como el ISSSTE-CIN, etcétera. Ya hay 17 reformas. Los municipales no tengo el dato, pero hay ya también bastantes reformas. Los esquemas universitarios de pensiones, que son los que a ustedes les interesan, ya hay 27 reformas.
¿Qué quiero transmitir con esta lámina? Que hay muy pocos sistemas, muy pocos trabajadores ya que están afiliados a sistemas no reformados. El 90% de los trabajadores mexicanos ya están en sistemas reformados. ¿A que sí? ¿Cuáles son las causas de descapitalización de los sistemas? Pues encontramos desde hace mucho y con la práctica que estas son las principales causas. Fundamentalmente el incremento en la esperanza de vida. Sé que con muchos de ustedes hemos platicado y han escuchado esto, pero sí me pidieron que todos pudiéramos hablar el mismo lenguaje, pues por lo tanto lo repito. El incremento de la esperanza de vida es la principal causa de descapitalización futura. Fíjense, cuando nacen los sistemas de pensiones, en los años 40 aproximadamente, nacen en México, o se formalizan, la esperanza de vida al nacer era de 49 años, lo pueden ustedes checar. Entonces, imagínense ustedes diseñar un sistema de pensiones. Bueno, pues pensar en que a los 30 años de servicio se puede jubilar la persona, pues era correcto. ¿Por qué? Porque si yo entro a trabajar a los 20 y trabajo 30, voy a tener 50, más que la esperanza de vida al nacer en promedio. Entonces, los poquitos que llegaban, además iban a exigir su pensión durante un periodo corto de tiempo. Y por lo tanto, en aquella pirámide poblacional que ahorita voy a comentar, pues la base de trabajadores, que era muy amplia, podíamos pagarle, como les digo siempre, a nuestros viejitos de 50 años, que en ese tiempo sí eran viejitos de 50 años, porque no teníamos los avances médicos que hoy tenemos. Entonces estaba bien diseñado el sistema socialmente, porque apoyaba a los viejitos de 50 años, y estaba bien diseñado financieramente, porque los poquitos que llegaban iban a exigir poco tiempo este recurso, y la base de trabajadores podíamos pagar a esa parte alta de la pirámide. Pero resulta de que la esperanza de vida ahora es de 76 años en promedio. Me podrán decir, como lo he dicho muchas veces, que si hago las cuentas y me jubilo a los 50, entonces ese sistema de pensiones me pagará en promedio 26 años. No sé si estamos de acuerdo. El problema es más grave que eso, porque cada edad tiene su propia esperanza de vida. Es decir, la esperanza de vida al nacer es 76 años, pero si yo tengo 76 años, como ya los tengo, no estoy partiendo de 0, sino de 76, mi esperanza de vida son cerca de 90. Si yo tengo 50 años, mi esperanza de vida son alrededor de 82 años. Entonces ya ahí estaríamos pagando pensiones por un periodo, si me jubilo a los 50, por un periodo de 32 años. No sé si estamos de acuerdo. Pero además, si me muero, se lo paso a mi viuda. Entonces, agréguenle un poco más a eso. No me meto a los detalles, tengo las cifras. Las mujeres viven 5 años más, por cierto. Sí. Como les digo, de feliz viudez. Muy merecida. Entonces, fíjense nada más, ustedes con la preparación que tienen, va a ser muy fácil explicar esto. Si yo le quiero aportar a un sistema de pensiones 30 años, ya no digo 25, 30, y quiero que me paguen la pensión 30 y tantos, ¿cuánto tengo que aportar de mi sueldo? Cerca del 100%, ¿no? Si no, ¿cómo? ¿De dónde? ¿A poco creen que porque le metemos a la licuadora del instituto ese de pensiones, ahí se hace mucho dinero? No, lo que le metemos, le sacamos. Voy a hacer otro ejemplo. Si yo le aporto a mi sistema de pensiones el 10% de mi salario durante 30 años,
¿cuántos años junto de sueldo? 3 años. 3 años. Voy a hacer una aclaración. Alguien podrá decir, ¿y los intereses? No, los intereses lo único que hacen es compensar el incremento salarial que va teniendo el trabajador. O sea, no te van a pagar con tu primer salario, te van a pagar con tu último salario. Entonces, pónganle 3 años que juntemos de sueldo. ¿Qué pasa en todos los sistemas de pensiones? Que llega el primero y se jubila y se come sus 3 años y a poco le dejamos de pagar. Los siguientes 3 años, ¿con qué se los pagamos? Pues con la lana del que viene atrás, y se come lo de la lana del que viene atrás y otros 3 años del que viene más atrás, y cuando llegamos desde atrás no hay recursos. Incluso cuando yo ya estoy pensionado, a los 10 años puede que no haya recursos, o a los 15 años llegamos y no hay nada, y todos decimos se lo robaron, porque pues es natural, yo estuve aportando. Yo no digo que no sea cierto una partecita, pero el problema es estructural. No sé si me explico. Es esta parte de que todos nos vamos comiendo los salarios, las aportaciones de los demás, pues tiene que haber un cambio estructural, se lleven o no parte de los recursos. Ahora, hay otra causa de descapitalización, es el decremento en la tasa de natalidad. Se le sigue llamando pirámide poblacional, aquella en donde teníamos muy poquitos viejitos de 50 años o más y mucha gente joven. Ahora se empieza a hacer como un barril, es realmente como un hongo, pero la parte alta, tenemos mucha gente mayor de 50 años que afortunadamente no nos morimos, estamos en la parte alta, y en la parte baja menos gente aportando de la que esperaba. Entonces, esa es otra causa de descapitalización. Me puede saltar algunos. La insuficiencia de aportaciones, creo que pues ya la expliqué, es absolutamente imposible con lo que le aportamos a hacer viable un sistema de pensiones. Y la inexistencia de un sueldo regulador, que por cierto siempre pongo de ejemplo a las universidades. Yo puedo entrar con una hora clase, trabajar 29 años, consigo 40 horas clase y me llevo el dinero de todos mis compañeros con 40 horas clase. Es decir, es un robo legal, pero finalmente eso es lo que está pasando. Acuérdense que los dineros de las direcciones de pensiones o de los fondos de pensiones, pues es de los trabajadores, no es del administrador, ni de la universidad, ni del Estado, es de los trabajadores. Entonces, quien hace eso se está llevando su dinero, legalmente, por cierto. ¿A qué sigue, por favor? Ahora, esto es un ejemplo de un sistema de pensiones común y corriente de las universidades, en donde se jubilan universidades o estados, es decir, de servidores públicos. En este sistema no se alcanza a ver muy bien, y menos esta cosa. Bueno, ahí podemos ver que la línea roja empieza en un 20% de la nómina del personal activo. Gracias, alguien trae un señalador por ahí. ¿Ven esta parte de aquí del 20%? Es lo que en este ejemplo gasta hoy ese estado, esa universidad, ese municipio en pensionados. Es decir, por cada 100 pesos que pago de sueldos a los trabajadores, gasto 20 pesos en pensionados. O por decirlo así, de cada 100 trabajadores tengo 20 pensionados. Por 100 trabajadores tengo 20 pensionados. Pero el problema es que nos vamos a seguir acumulando los viejitos de 50 años. Y vamos a llegar aquí hasta el 60% de la nómina. Este es un ejemplo muy optimista. La realidad es que casi todos están cercanos, llegan al 100% o más, por el ejemplo que yo decía hace ratito. Trabajo 30 años, quiero que me paguen 30 y tantos, pues en algún momento va a haber más pensionados que activos. Entonces, y vean, las aportaciones en este sistema están acá en el 5-6%. Entonces, ¿qué pasa de aquí a aquí? Esta diferencia, ¿quién la pone? Pues mientras haya reserva, la pone la reserva. ¿Sí? Pero si deja de haber reservas, entonces
ya prácticamente no va a haber nadie que pueda hacerle frente, porque vamos a suponer que se acabe, no alcanzo a ver los números aquí, creo que es 2024, si se acaba aquí la reserva, alguien tiene que poner desde aquí hasta acá, de dónde lo van a sacar prácticamente de un día para otro. Entonces hay que tratar de prever estas contingencias. La que sigue, por favor. Para evitar la descapitalización solamente hay dos opciones: o aumentamos las aportaciones a niveles del 50, 60%, lo cual es absolutamente inviable desde el punto de vista del trabajador y del patrón, o modificamos el diseño de las prestaciones. Y si modificamos el diseño de las prestaciones, hay que separar a los pensionados, me refiero a prestaciones por pensiones o jubilaciones, hay que separar a los pensionados, a los trabajadores activos y a las nuevas generaciones de trabajadores. No se puede hacer una reforma para todos juntos. Entonces, fíjense, los pensionados no los podemos tocar porque tienen lo que jurídicamente se llama derechos adquiridos. Luego, las nuevas generaciones, ojalá aquí haya quedado, me salté las del medio, aquí haya quedado claro que no es posible que entren al mismo esquema de pensiones, sí al mismo sistema, sí al mismo fondo, y trato de explicar ahorita por qué, pero sí con prestaciones diferentes, mover la edad, mover la antigüedad, etc. ¿Por qué si tienen que entrar al mismo fondo? Porque imagínense, y ya ha sucedido, que crean un fondo independiente. Eso ya está pasando, en Veracruz pasó, en el estado de Enrique Levet. Se crea un fondo independiente, y ¿qué pasa? Que las aportaciones que íbamos a recibir de esos trabajadores ya no las recibimos, y por lo tanto no solo quiebra el sistema de pensiones, sino quiebra la universidad o quiebra el estado en donde esté operando esto, porque nuestras aportaciones en el esquema anterior se van a la baja, los pensionados se siguen acumulando y hay una gran diferencia, es un costo fiscal altísimo. Bueno, entonces veíamos pensionados que no los podemos tocar, nuevas generaciones que deben entrar bajo prestaciones diferentes, y el personal activo es el más complicado, es el más complicado desde el punto de vista jurídico, pero sobre todo desde el punto de vista político. Los trabajadores en activo se dividen en dos jurídicamente: los que tienen derechos adquiridos y los que tienen expectativa de derechos. Los que tienen derechos adquiridos son aquellos que ya tienen, por decir, si eso exige el sistema de jubilaciones, si ya tienen los 30 años de servicio. Esos no los podemos tocar. Pero los que tienen 29 años, 11 meses, jurídicamente, no estoy sugiriendo nada, pero jurídicamente se pueden modificar de golpe. Es decir, tú te ibas a ir a los 50 años mañana, ahora te vas a los 65. Jurídicamente se puede, políticamente desastroso sería el problema. Entonces, algo que decimos, no sé si viene en la presentación más tarde, es que las reformas se deben equilibrar o deben buscar el equilibrio entre lo social, lo político y lo económico, y luego darle sustento jurídico. Porque podemos hacer, como se ha hecho, la mejor reforma económica en el escritorio, y a la hora de llevarla a la práctica se nos cae políticamente, tiene costos políticos y no tenemos ninguna ventaja económica. La que sigue, por favor. Y aquí quiero explicar, a ver si me da tiempo de toda la presentación. En el ejemplo que veíamos, ¿se acuerdan que era el 20%, iba a crecer al 60%? Es muy importante ver qué sucede con las diferentes generaciones. Por ejemplo, si movemos a la generación actual nada más, que eso es muy tentador para los líderes sindicales y para las autoridades, lo que va a suceder es esta línea naranja que se ve aquí. Si ustedes ven, esa línea naranja no se separa de la roja sino hasta dentro de 20 años. ¿Por qué no se separa? Pues porque la gente que se iba a jubilar a los 30 años de servicio se va a jubilar a los 30 años de servicio. No movemos a la generación actual, no tiene por qué cambiar esa curva. Empieza a bajar cuando entra en vigor en la práctica la nueva ley y se empiezan a jubilar las nuevas generaciones.
Pero ¿qué pasa en los primeros años? Bueno, pues si el sistema iba a quebrar en el 2020 y modificamos a las nuevas generaciones, ¿cuándo va a quebrar el sistema? Pues en el 2020, que no bajamos la joroba esa. Ahora, ¿qué pasaría si modificamos de golpe a la generación actual? Es la línea verde, no es una sugerencia, pero para efectos didácticos es muy importante. Si modificamos de golpe a la generación actual, empiezan a fallecer nuestros pensionados por acá. Acá nos empezamos a jubilar la generación actual con las nuevas condiciones y se va a juntar con la línea de nuevas generaciones. Si ustedes ven, la búsqueda de soluciones con la generación actual está desde acá hasta acá. Este es el área, dirían algunos, de negociación con la generación actual, pero nosotros siempre decimos que en la seguridad social no se negocia. En este caso tienen que ser los patrones y los trabajadores aliados para buscar la mejor solución. Y por ejemplo, en este caso, este es un ejemplo, como les decía, se modificó gradualmente a la generación actual. Gradualmente quiere decir, por ejemplo, si tienes 30 años, te puedes ir a los 30 años, de inmediato. Pero si tienes 29, te pido 31 años. Si tienes 28, te pido 32. Si tienes 27, 33, y así hasta donde estire la liga. Por ejemplo, eso, o establecer edades graduales. Entonces, en este ejemplo, lo que se logró es bajar a esta línea punteada. Pero si ustedes ven, no se separa la línea punteada de la línea roja los primeros años. ¿Por qué? Porque es gradual. Los que están próximos a la jubilación se van a seguir jubilando prácticamente igual. Y por otro lado, que las aportaciones que estaban acá abajo, se suben gradualmente hasta llegar en este caso al 12%. Por ahí creo que empecé la plática. Me sigue preocupando mucho. Aún con reformas, los patrones tienen que estar enterados y conscientes de que va a quedar una joroba y que a esa joroba va a haber que hacerle frente, y que más vale que nos empecemos a preparar como patrones para hacerle frente a esa joroba. Aún, insisto, con reforma sigue habiendo problemas, no del mismo tamaño, bastante disminuido, pero sigue habiendo problemas. ¿A qué sigue, por favor? Ahora, para reformar, hay tres tipos de reformas: los de beneficio definido, los de cuentas individuales y los mixtos. Explico rápidamente qué es beneficio definido, que muchos le llaman de reparto. Beneficio definido es lo que la mayoría tiene, es decir, si yo entro a trabajar, ya sé que a los 30 años de servicio me van a dar el 100% de mi salario. O si tengo 15 de servicio y me incapacito, me van a dar el 50%. Es decir, si ya está establecido en mi contrato colectivo o en mi ley, está el beneficio definido. Ese es un tipo de sistema de pensiones. El de cuentas individuales, resumiendo, es un sistema al que sé cuánto le aporto a mi patrón, en su caso el gobierno federal, sé cuánto tengo, cuánto gano de intereses, pero la pensión va a depender de que cuando ese monto que yo acumule, cuando me jubile, me lo van a repartir entre mi esperanza de vida. No sé si me expliqué. Por ejemplo, si yo tengo 1,000 pesos en ese fondo y mi esperanza de vida son 10 años, por poner un ejemplo muy simple, me van a tocar 100 pesos al año. Pero si mi esperanza de vida son 20 años, me van a tocar 50 pesos al año. Entonces, no está el beneficio definido. Entonces, los tipos de reforma, como les decía, está la paramétrica, es decir, cambiar los parámetros del beneficio definido. Por ejemplo, incrementar los años de cotización o aumentar la edad de retiro o establecer un salario regulador, fijar límites a las pensiones, indexar o indizar los aumentos salariales a la inflación, estimular la permanencia en el empleo, elevar el monto de las cotizaciones. Y le pongo abiertamente, fundamentalmente de los trabajadores. ¿Por qué de los trabajadores? Porque el patrón va a tener que pagar la joroba de cualquier manera. ¿Sí?
el patrón o lo paga en aportaciones o lo paga en subsidio, pero va a tener que poner algo adicional. La que sigue, por favor. Está la reforma estructural, que es cambiarse a cuentas individuales, las nuevas generaciones. Y está la reforma mixta, como lo ha hecho el IMSS o el ISSSTE, en donde tienen un sistema de cuentas individuales, pero con una pensión garantizada. Es decir, si tu cuenta individual, por ejemplo en el ISSSTE, no alcanza para darte 2 salarios mínimos, vamos a suponer que te dé 1,5, alguien te va a dar ese medio adicional para que tú completes los 2 salarios mínimos. Entonces, estos son los tipos de reforma. La que sigue, por favor. Ahora, un tema muy polémico ha sido, y aquí lo estamos viendo, ahorita las compañeras que me antecedieron, pues hablaban de si me quedo en el esquema de beneficio definido, si me voy a cuentas individuales. Ese problema lo han tenido en el ISSSTE, el caso de la UNAM, por ejemplo. Las universidades siempre están pensando, bueno, cambio mi sistema a cuentas individuales o sigo en beneficio definido. Miren, yo en nuestra experiencia como despacho, lo único que podemos captar de todo lo que hemos visto en los últimos años, décadas, es que hay la gente que está totalmente a favor de las cuentas individuales y odian el beneficio definido, y están los que están totalmente a favor del beneficio definido y odian las cuentas individuales. No hay puntos medios. En nuestra experiencia funcionan perfectamente bien los 2 modelos, pero bajo condiciones muy particulares. No es posible, como dicen los que afirman que el beneficio definido no funciona, pues no es posible que funcione si me jubilo a los 45 años de edad. No es posible que así funcione. Pero tampoco funcionaría el de cuentas individuales. Lo que pasa es que siempre comparamos peras con manzanas. Es decir, por ejemplo, voy a atacar ahorita el beneficio definido. Pues no hay dinero que alcance, quiebra no crean reservas, quiebra a las instituciones. Bueno, todo eso sucede si se jubilan a los 45 años. Si se jubilan a los 65, como está en las cuentas individuales, eso no sucede, funciona. ¿Sí? Si se jubilan con salarios promedio de los últimos años, funciona. Ahora vamos a cuentas individuales. El sistema de cuentas individual no funciona porque da muy poquito dinero. A ver, espérame tantito. ¿Por qué da muy poquito dinero? Porque le aportas muy poquito al sistema. Es decir, si yo le aporto el 6.5, como es el caso del ISSSTE, a mi sistema de pensiones, de ahí vamos a suponer el 1.5, que tienen que ir bajando las comisiones no tengo la menor duda, ya hemos luchado por eso muchos años, las comisiones de las AFORES. Vamos a suponer que el 1.5 se lo lleven las AFORES, te queda un 5%. Si cotizas 40 años, no 30, 40, ¿cuánto vas a juntar? 2 años de sueldo, máximo 3. ¿Sí? Si te quedan 20 años de vida, te van a dar el 15% de tu último salario. No sé si me voy a explicar. Entonces, si yo le aporto lo mismo que le quiero aportar a mi sistema de beneficio definido, niveles de 30%, pues claro que me va a dar una pensión razonable mi sistema de pensión, mi cuenta individual. O sea, no está mal la cuenta individual, lo que está mal es que le aportemos poco, que a las comisiones sean altas. No está mal el beneficio definido, lo que está mal es las condiciones que estamos poniendo para que se jubile la gente. Las dos pueden funcionar perfectamente. Yo diría, los trabajadores tienen que cuidarse de que si cambian a cuentas individuales, la única condición es que la aportación sea cercana o mayor al 25% del salario. Si no, socialmente no funciona. Nosotros decimos, no, en seguridad social no podemos construir paraísos económicos sobre cementerios sociales, ni viceversa. ¿Qué hizo el IMSS? Construyó un paraíso económico sobre un cementerio social. ¿Y qué hacen las universidades?
se hacen los sistemas de servidores públicos, tienen un paraíso social sobre un cementerio económico. Y acuérdense que seguridad social sin sustento económico es demagogia. Estamos engañando a los trabajadores. Es decir, no va a haber con qué pagar. ¿Tienes el derecho? Sí lo tienes. ¿Debo? No niego. ¿Pago? No debo. Y nadie está obligado a lo imposible. Eso es una máxima del derecho internacional. Entonces, en esta lámina, creo que ya lo expliqué, nosotros decimos, si queremos la misma tasa de reemplazo, es decir, la misma pensión, el 100% del sueldo, por decir, sí, a la misma edad de ingreso, a la misma edad de jubilación, la misma tasa de rendimiento, etcétera, lo podemos obtener bajo el mismo costo en un sistema y en otro. No sé si me pude explicar. La que sigue, esa nos la saltamos para todo. Y bueno, esto ya lo expliqué. Algo que me falta explicar de aquí es que una de las cosas que se presume mucho en las cuentas individuales es que generan reservas y que tenemos 13% del Producto Interno Bruto en reservas. A ver, ¿lo generaron las cuentas individuales o lo generó el rompimiento de la solidaridad intergeneracional? Vamos a ver. Si yo hago un sistema de cuentas individuales nuevo y le estoy aportando a ese sistema y nadie se me jubila hasta dentro de 40 años, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un montón de reservas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo hago un sistema de beneficio? ¿Quién se hace cargo de lo anterior? Pues el gobierno federal, si ustedes saben, se hizo cargo del ISSSTE y del IMSS, de todos los que entraron antes de las respectivas reformas, 2007 y 1997. Es decir, nace limpio el sistema de pensiones de cuentas individuales. ¿Qué pasa si yo hubiera hecho el de beneficio definido, igual a los 65 años, con 25 de servicio, etcétera? Pero que nadie se pueda jubilar, lo hago aparte. Le estoy aportando a ese sistema de pensiones, nadie se me jubila hasta dentro de 40 años. ¿Qué va a pasar? Voy a tener las mismas reservas que hubiera tenido en cuentas individuales. Eso me había faltado de explicar. Y otra cosa, cuando las reservas de los sistemas públicos de pensiones se invierten en bonos del gobierno federal, pues realmente estamos en un sistema de reparto, porque no están esas reservas, se las prestamos al gobierno federal. Entonces, yo gobierno federal me lo puedo gastar en otras cosas y se los debo a los trabajadores. Entonces tenemos un pasivo ahí contingente, sigue estando el pasivo contingente. Ahora ya no se está invirtiendo todo en bonos del gobierno federal, pero una buena parte sigue en bonos del gobierno federal. Es como si creáramos un fondo de pensiones y decir que está totalmente cubierto, el fondo está fondeado, pero ¿sabes dónde está invertido? Se lo presté a la universidad. Pues entonces, pues realmente sí me lo debe, como el gobierno federal le debería a estos sistemas de pensiones. La que sigue, por favor. Para que tengan una idea, me quedan unos minutitos ya, para que tengan una idea de qué tamaño es el problema en México y por qué la preocupación, es el pasivo contingente, es decir, la deuda que tiene el país para con los trabajadores por sus pensiones en el futuro, equivale al 139% del Producto Interno Bruto. Pero hay datos interesantísimos. El 31% de esos 139 puntos, perdón, 31 puntos de esos 139 corresponden al IMSS asegurador. Todos los especialistas piensan que el problema está en el IMSS, porque es el más grande. Sí, pero otorga pensiones muy chiquitas. Entonces, fíjense, 31 puntos para 15 millones de afiliados. A ver si me puedo explicar. Cada millón de afiliados nos cuesta 2 puntos. A ver si lo pueden grabar. 2 puntos. Pero, por ejemplo, todos los demás, otros 90 puntos, menos 19%, otros 90 puntos son de trabajadores universitarios, de trabajadores de los estados, del gobierno federal, etcétera. 90 puntos para 6 millones de trabajadores. Es
Es decir, nos cuesta, cada millón de servidores públicos y universitarios nos cuesta 15% del PIB, contra 2% del PIB que nos cuesta un trabajador del Seguro Social. No sé si me explico. De ese tamaño está el problema, y por lo tanto es evidente que el problema financiero está en la parte de servidores públicos, y el problema social está en la parte del Seguro Social y de los trabajadores o de la gente que no tiene pensiones. La que sigue, por favor. La que sigue. Así se ve el costo de transición estimado. Hoy México gasta cerca del 12% del presupuesto de egresos del gobierno federal en subsidiar pensiones, no en las aportaciones. Adicional a las aportaciones, subsidio al IMSS, subsidio al ISSSTE, subsidio a CFE, 12% del presupuesto, pero además va a llegar al 18% del presupuesto en muy pocos años. Ustedes saben lo que cuesta mover un punto porcentual del presupuesto cada año en la Cámara de Diputados. Bueno, esto se mueve solo, se lo va comiendo, salud, se va comiendo seguridad, se va comiendo un montón de educación, se va comiendo un montón de beneficios, y eso sería propio y adecuado si estuviéramos pagándole pensiones a gente de 65 años o más, pero no, una buena parte de esto es a gente que tiene menos de 50 años y que además está trabajando en otro lado en algunos casos. ¿A qué sigue, por favor? Nuestra experiencia para reformar rápidamente, obviamente se hace un cronograma, se hace un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo tiene que estar obviamente los líderes sindicales, funcionarios del Poder Ejecutivo, dice aquí, pero de la Rectoría en su caso, legisladores y opinión pública. Primero hay que diagnosticar y dimensionar el problema de la situación económica, pero también de la situación política, social y jurídica. Este equipo de trabajo define qué tipo de reforma es la que en esa entidad equilibra los aspectos económico, político y social. Y algo clave, sin el consentimiento de los trabajadores, ninguna reforma prospera. La que sigue. Este es un sistema, creo que ya son las últimas dos láminas para que no se me aburra. Este es otro ejemplo de un sistema normal. Aquí está la aportación, acá están los gastos. Vamos a darle a la que sigue, por favor. A ver, aquí me gustaría mucho obtener nuevamente su atención. Son 5 minutos de esfuerzo. Este es el siguiente, este es el esquema sin reformar, tal cual. Ahora, ¿qué pasaría si movemos la edad de las nuevas generaciones a 60 años? Es decir, hoy no tienen edad, 30 años y se pueden ir, en este ejemplo. ¿Qué pasa si decimos, bueno, que las nuevas generaciones tengan 30 y 60? Lo que sigue. Esto pasaría. La gráfica bajaría acá. Si ustedes ven, no se despega de la línea de roja al principio, se despega al final, pero sigue en niveles. Acá estaba en niveles de 70%, ahora del 55%. Sigue siendo impagable. 55% de la nómina de los trabajadores en activo. Si decimos, bueno, a ver qué pasa si la movemos a 65, las nuevas generaciones bajan acá a niveles más razonables, pero aún impagables, aún a 65 sigue siendo impagable. Estamos hablando de niveles de 45% de la nómina del personal activo. Ahora, ¿qué pasaría si movemos gradualmente a la generación actual? No alcanzo a ver, pero si recuerdo el ejemplo es de 52 a 62 años, es decir, 2015 y 2016 te voy a pedir 30 años de servicio más 52 de edad, 17 y 18, 30 años de servicio más 53 años de edad, y así hasta 62 años. Lo que pasaría es esto. Si ven, ya bajamos la curva porque movimos a la generación actual, pero además en este ejemplo se me olvidó decirles, se estableció un sueldo regulador. No te vas con tu último salario, sino con el promedio actualizado o de tus salarios actualizados de los últimos X años. Pues ya bajó hasta acá, ya estamos en niveles de 40%. Y luego, ¿qué pasa? Esta es una universidad que tenía doble pensión, es decir,
la pensión de la universidad más la del Seguro Social, aunque no aportaban completo al Seguro Social. ¿Qué pasa si hacemos, en lugar de adicional al Seguro Social, lo hacemos complementario? Es decir, si antes tú ganabas 100 pesos de pensión y el IMSS te daba 20, tú ganabas 120. Pero ahora ¿qué pasa si yo te doy 100, pero cuando el IMSS te dé los 20, yo ya nada más te doy 80, para que completes los mismos 100? Y vemos que baja hasta aquí. Y luego, la que sigue, por favor. ¿Qué pasa si vamos, si ven la aportación está acá, si vamos aportando gradualmente hasta llegar al 32%? Fíjense todavía, llegar al 32%, aquí está, y esta joroba de todas maneras nos queda sin cubrir. Entonces, sí podemos acumular algo, poquitas reservas aquí, a lo mejor este esquema quiebra por acá, pero esta parte del área entre las aportaciones y el gasto sigue siendo preocupante. La única manera de resolver el problema es prácticamente mover las prestaciones de golpe a la generación actual, lo que socialmente y políticamente se llama inadecuado. Vamos a la que sigue. Finalmente, lo que nosotros estamos promoviendo desde hace mucho, y me parece que este foro está también promoviendo, me parece que es una de las opciones que se pueden analizar. En mi estado, en Coahuila, ya lo estamos haciendo a nivel estatal, a nivel federal no nos han hecho mucho caso. Es que este tipo de sistemas de pensiones se norme desde la Constitución, es más, no este tipo, todos los sistemas de pensiones se normen desde la Constitución, porque es un desgaste tremendo para cada rector, para cada líder sindical, para cada gobernador, para cada alcalde, estar negociando cada vez su reforma. Mejor de una sola vez, desde la Constitución, obviamente generalidades en la Constitución y después las leyes reglamentarias, de manera que se normen para las cuentas individuales, que cada quien se pueda ir a cuentas individuales o a beneficio definir, que cada quien mantenga su sistema de pensiones, pero acotando cuánto es las cuotas máximas de aportaciones y mínimas, la aportación voluntaria, la pensión, cuál sería la pensión garantizada, que lo administre la misma universidad o alguien más, me voy a saltar algunas, el salario regulador, la edad y la antigüedad mínimas para la jubilación, el incremento a las pensiones igual a la inflación, pensiones mínimas y máximas, portabilidad, gradualidad en los cambios, Sistema Nacional de Información, entre otros. Es decir, establecer las reglas en las que nadie se pueda salir de ese marco legal. Dentro de ese marco cada quien puede hacer lo que quiera. Entonces, la que sigue, por favor. Y estas son algunas frases que entiendo que Rafa repartió por ahí, algunos de ustedes las han de tener, pero bueno, decimos, la mejor reforma es la que se puede concretar, algunas ya las comenté. Lo más doloroso de la reforma, siempre son dolorosas las reformas, pero es más dolorosa no hacer la reforma. Estas ya las comenté, la que sigue, por favor. El problema de la seguridad social es estructural, no se resuelve con adecuaciones administrativas. Siempre vemos esa cosa de que todos dicen, no, pues si corrieran de la dirección de pensiones a tantas personas, y eso no resuelve, ayuda, pero no resuelve el problema, es estructural. Trabajadores y autoridades deben ser aliados, no es una negociación, es la búsqueda de una solución conjunta. Otra cosa importantísima, los trabajadores deben ser los principales interesados en la reforma de la seguridad social. El patrón debe ser un facilitador. ¿Sí? Los patrones se van, los trabajadores son los que se quedan a sufrir las consecuencias de no hacer los cambios a tiempo. Estamos absolutamente convencidos de que con buena información los trabajadores toman buenas decisiones, no hay duda. Si se les explica bien el problema, el trabajador toma una buena decisión. Si no le decimos por qué, pues ni el mejor ejecutivo, si no tiene la información, va a poder decidir bien. Otra cosa importante, a mayor beneficio económico para la institución, mayor riesgo, costo político.
Si yo muevo, le voy a poner un ejemplo, a 70 años la edad de jubilación, pues sí, es un beneficio económico muy padre, pero el costo político es altísimo. La que sigue, por favor. Algo que ya nada más para irme a la última, y es en descargo de los actuarios. Nosotros decimos que el actuario, siempre nos dicen que somos muy fríos como somos matemáticos. El actuario utiliza la frialdad de las matemáticas, pero para garantizar que la calidez de la seguridad social llegue a quien realmente la necesita. Muchísimas gracias. Agradecemos al actuario. Iniciamos con la sesión de preguntas. Si alguien por ahí atrás.